tecnológico luchando contra esas barreras que se quieren presentar y quieren de alguna manera ponernos en alguna situación muy expuestos a la gripe, a la tos, etc. Y yo pensaba, querida iglesia, que de alguna manera, a nivel espiritual, hoy quiero compartirle un tema que se llama enemigo silencioso. Nosotros de alguna manera tenemos un sistema inmune espiritual que muchas veces frena el avance de determinados enemigos. Y hay dos componentes, uno es el orgullo y uno es el ego, que cuando se juntan justamente hacen un enemigo silencioso en la vida de un cristiano. Amén. Por eso quiero invitarte a que abras la palabra y vamos a ver algo que pasó en Ezequiel capítulo 28, versículo 14. Y mientras vos abrís la palabra del Señor, quiero de alguna manera definirte lo que es el orgullo. El orgullo puede tener una connotación positiva o negativa dependiendo del contexto. En un sentido positivo, el orgullo puede reflejar un sentido saludable a determinadas metas, a mi autoestima. En un sentido negativo puede llevar a la arrogancia en nuestra vida y a una sensación, de superioridad sobre los demás. Ahora, cuando hablamos del ego, amada iglesia, se refiere a la percepción que tiene uno de sí mismo. Y puede ser más complejo porque el ego puede influir en cómo uno se relaciona con los demás y de manera en que se valora a sí mismo. Un ego inflado, escuchemos esto, es interesante, puede llevar al comportamiento egocéntrico o a una falta de empatía, mientras que un ego herido puede llevar a una persona a ser totalmente inseguras. Quiero en primer lugar nombrarte lo que es el peligro de un ego descontrolado. Y cuando vemos en la palabra del Señor, en el primer libro de Génesis, versículo 1 dice lo siguiente: y creó Dios los cielos y la tierra. Y en el versículo 2 dice algo muy interesante. ¿Qué pasó? ¿Alguien lo sabe? Que la tierra, ¿cómo estaba? Desordenada. En otra versión dice que la tierra estaba en un caos. Y entre medio de esos dos versículos se produce la primera rebelión cósmica en los cielos, en las esferas celestes. Y vemos acá un personaje justamente tuvo la arrogancia de enaltecer su corazón a tal grado que ahora lo vamos a ver conforme las Escrituras. Ezequiel 28:14 dice lo siguiente: tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contradicciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por la tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contradicciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ¿qué? De ser. Cuando vemos el Señor en su creación, vemos a un ser creado llamado lucero. Nosotros, después de la caída del hombre, vemos que ese nombre no se transformó más en lucero, sino que se llamó Satanás, Lucifer y otros nombres que se le fue poniendo en todos los años venideros, en todos los años siguientes. Pero es interesante poder ver esto porque vemos cómo un ser anheló ser más que Dios. Y hay una palabra también que te quiero compartir que está en Isaías 14:12, que explica bien el contexto de esta rebelión y el deseo del corazón de este personaje siniestro. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? Isaías 14:12. Hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo.
Hubo una rebelión en las esferas celestes. Dios había creado a los arcángeles, los querubines, los serafines. Y acá dice que en Ezequiel justamente el lucero era un querubín. Y cuando vamos al antiguo hebreo, la palabra querubín habla de un ser de fuego, un ser cercano a Dios. Los querubines, vemos en toda la Biblia, vas a ver textos relacionados con la palabra querubín en la adoración muy cercana a nuestro Dios Todopoderoso. Y es interesante poder ver que el orgullo descontrolado nos lleva a creer que somos superiores a los demás y nos separa de la comunión ¿con quién? Con nuestro amado Dios. Nos hace buscar la gloria propia, nuestra propia vanidad, y no la gloria que el Señor se merece. El ego desenfrenado nos engaña, haciéndonos creer que somos autosuficientes y superiores a los demás. Nos impide reconocer nuestra dependencia de Dios y nos deja una relación íntima con Él. El orgullo, querida iglesia, nos lleva a tal grado de tomar decisiones egoístas y separarnos de la comunión con Dios y con los demás. Nos sumerge en un ciclo de autoexaltación y tristemente de desilusión en nuestras vidas. Ahora, déjame decirte, cuando vemos en la Biblia, vamos a ver algunos personajes bíblicos que justamente se enalteció un poquito el ego y el orgullo. Uno de ellos, si me querés seguir, está en Daniel 4:30. Y es la historia del rey Nabucodonosor. ¿Cuántos conocen la historia de este rey famoso? Un rey que era muy imponente, era muy respetado por los soldados a su mando, por todo su ejército. Justamente era un rey muy poderoso en Babilonia. ¿Cuántos conocen los jardines o vieron alguna foto de los jardines colgantes babilónicos? ¿No lo vio? Bueno, vio una foto en Google, búsquelo. Bueno, eso fue creación en el reinado de Nabucodonosor. Y vemos que este rey, Dios de alguna manera lo usaba poderosamente. Pero una mañana parece que tuvo un pensamiento bastante descarriado. Y Daniel 4:30 nos dice lo siguiente. Nabucodonosor dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? O sea, el rey en este momento, para que tengamos el contexto, era un rey dominante, era un rey que era temido en las naciones. Y él hace una exclamación sobre la exaltación propia de su ser. Dice, la gran Babilonia que yo edifiqué. Algo parecido a lo que vimos en el contexto recién, de cómo Satanás se quiso enaltecer y, como decía Isaías, quiso poner su trono en el trono del Altísimo Dios. El orgullo de Nabucodonosor no era simplemente un sentido interno, sino una proclamación abierta de su autosuficiencia y su desprecio por el papel de Dios en su propio éxito. Algo que tenemos que entender, que Nabucodonosor previamente tiene un sueño, y en ese sueño revelador Daniel viene y lo exhorta, avisándole que su reino iba a tener una caída y que durante 7 tiempos este rey iba a ser humillado. Y es así que él, sin escuchar, el Señor cumple con su mandato. Y este rey pasa de ser un gran monarca a pasar 7 tiempos, dice la Biblia, 7 años en una condición como un animal. Dice que él fuera del palacio se pasaba en los bosques como un animal. Su pelo había crecido, su semblante era totalmente diferente. Y eso es lo que realmente hace el orgullo. El orgullo nos separa del corazón de Dios. Este momento de humillación fue muy esencial para que Nabucodonosor comprenda que el verdadero poder viene de la excelencia de nuestro Dios Todopoderoso. ¿Cuánto lo creen? No de nuestra propia exaltación. Ahora, después de estos 7 años, dice que en un momento vino lucidez otra vez al rey. Y dice Daniel 4, 34, 35, ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Qué hace el Señor con los soberbios y con los orgullosos? Los resiste. Y muchas veces tiene que usar determinadas situaciones para justamente enseñarnos a nosotros, sus hijos. ¿Cuántos entienden eso? Y quizás hoy sea la mañana que te puedas identificar con estos personajes. Y si sentís que en tu corazón muchas veces se enaltece
en el alma. El alma, el salmista en el Salmo 103 dice algo muy significativo. Dice, bendice, oh alma mía, y bendiga ¿qué? Todo mi ser, su santo nombre. Y me gusta porque el rey David, en este contexto, en este salmo, él siento como que sienta al alma y le empieza a dar raciocinios al alma de cómo tiene que adorar a Dios. La pregunta en esta mañana, ¿vos siempre tenés ganas de adorar al Señor? ¿Tenés ganas todos los días de bendecir su nombre, de leer la palabra, de buscarle y adorarle? Si es así, buenísimo. Pero déjame decir, si no es así, está bien también. Porque nosotros venimos de una naturaleza caída y justamente somos seres que tripartitos. Tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. Y hay una lucha que trasciende, Pablo lo explica en la carta a los Gálatas, hay una tirantez entre la carne y el espíritu. Nosotros somos propensos a habitar en el alma, en los caprichos almáticos. Y por eso el rey David, cuando hace este salmo, hace una proclamación. Él es el que perdona tus pecados, todos tus pecados, el que sana todas tus dolencias, el que te rejuvenece como el águila. ¿Nos conviene adorar a Dios? Claro que sí. Pero para eso nosotros tenemos que doblegar los caprichos almáticos que hay en nosotros. La restauración de Nabucodonosor no solo fue una restauración física, sino también una transformación espiritual. Porque él reconoció la grandeza de Dios. Y que solo Dios, cuando nosotros somos desobedientes, toma ciertas situaciones en nuestra vida para avergonzarnos. Déjame decirte algo en esta mañana que yo aprendí. Cuando muchas veces nosotros no nos queremos humillar, el Señor va a visitarte para poder Él humillarte. Y qué hermoso sería que nosotros seamos siempre los primeros que busquemos postrarnos a sus pies. ¿Cuántos dicen amén? Hubo otro personaje que me gusta mucho nombrarlo, y es el rey Saúl. Fue el primer rey de Israel. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? ¿Y qué sabemos? ¿Cuáles son las características de este rey? Primero de Samuel 9:21 dice algo que me llama la atención. ¿No soy yo de la tribu de Benjamín, la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y no es mi familia la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? Fíjese, primero el rey hace como una presentación del mismo. Él reconoce sus limitaciones. Él reconoce que es el más insignificante. Y Dios dice que lo toma porque fue el primer rey por cuanto el pueblo quería un rey en Israel. Y levanta a este rey. Pero ¿qué pasó con el corazón de Saúl? Dice que era de hermoso parecer, era alto, sobresalía sobre las personas de su pueblo. Tenía características admirables, pero ¿qué fue lo que le pasó a este rey? Justamente lo que estamos hablando, el enemigo silencioso dentro de él, el ego y el orgullo empezó a crecer en su corazón. ¿Y qué problema, hermano querido y hermana querida, cuando dejamos que nuestro ser se empiece a enaltecer en nuestra vida y no hay rendición a los pies de Jesús? Justamente en 1 Samuel capítulo 13, continuando con esta historia, Saúl justamente no atiende la voz del profeta Samuel, que le dice, esperá 7 días para levantar sacrificios a Jehová. Y dice que el rey Saúl, por temor a su ejército, él decide levantar ese sacrificio. Él toma un lugar de sacerdocio cuando él era rey. Y los que hacían los sacrificios justamente eran los profetas. Y es interesante poder ver esto, porque él desobedece la voz de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que este personaje, ¿qué quería hacer? ¿Quería agradar a Dios? No. Quería agradar al corazón de la gente. Y justamente muchas veces no nos damos cuenta, es eso lo que nos mata en nuestra vida. La segunda falta que comete el rey Saúl es no obedecer la voz del profeta por medio de Dios. Samuel viene a hablar a Saúl y le dice, vas a tener que luchar con los amalecitas y vas a tener que matar al rey y a toda su descendencia. Y hermano, cuando hablamos de liquidación en la antigüedad, en las guerras, aniquilación significaba toda la familia. No era nada más al rey y su familia, eran los soldados, eran las gallinas, los pollitos, los burros, los caballos, todo. ¿Y qué dice? ¿Usted conoce la historia? ¿Sabe lo que pasó? Que él dice que no mató al rey y dice que se quedó con el grosor del ganado.
se quedó con una vaquita, Jorge, para hacer un rico asado. Dijo, bueno, no vamos a hacer un asado con los muchachos después. Vamos a hacer un sacrificio, un holocausto. Vamos a saciar nuestra panza. Y cuando vino el profeta se enojó y le dijo, tu reino ha sido quitado de ti, porque yo ya me hice una persona que es conforme a mi corazón. ¿Y ese quién fue? El joven David. Un joven que estaba en las praderas cuidando las ovejas de su padre, y mientras cuidaba las ovejas, con un arpa en la mano, dice que hacía, escribía salmos y adoraba al Señor. Y dice que Dios se conmovió de su corazón y lo levantó. Con esto quiero hacer un paréntesis. No necesitamos, hermano querido, quizás hay personas que están acá y dicen, Señor, ¿cómo te puedo servir? Señor, ¿cuándo es mi tiempo? ¿Cuándo va a llegar mi hora? Y tu hora ya está acá. El Señor te quiere usar. ¿Cuántos entienden eso? No necesitas de un título diplomático, no necesitas de un curso de teología. Si es bueno prepararse, claro que sí que es bueno prepararse. Pero hay dos ejemplos muy claros. La samaritana, el gadareno, Marcos capítulo 5. Y vemos en el contexto bíblico que estas personas conocieron del amor de Dios y automáticamente predicaron del amor de Jesús. Y conmovieron ciudades. De la misma manera, amada iglesia, Dios te puede usar a vos también. ¿Sí? Porque Dios no tiene favoritos, sino como siempre decimos, que Dios tiene íntimos. La desobediencia de Saúl y su intento de justificar su conducta son ejemplos claros de cómo el orgullo puede llevarnos a poner nuestras propias ideas y deseos por encima de la voluntad de Dios. Ahora, déjame leerte algo que me llama mucho la atención. Vos sabés que en determinado momento, David, conocemos la historia de David, se presenta porque había un hombre llamado Goliat que justamente traía terror al campamento de los israelitas. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? ¿Y cuántos se acuerdan que David, justamente con su piedra y su honda, ¿sí? Le pegan la cabeza al gigante, cae y le corta la cabeza, ¿sí? Y trae victoria a Israel? ¿Se acuerda de ese episodio? Y hay un acontecimiento muy interesante en 1 Samuel 18:7, permíteme que te lo lea. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000. ¿Y David qué? A sus 10.000. Y se enojó Saúl en gran manera y desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10.000 y a mí 1000. ¿No le falta más en el reino? Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl una lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David, ¿qué dice? Lo evadió 2 veces. Algo que me llama la atención, que muchas veces el ego dentro de nuestro corazón y el orgullo nos enceguece el entendimiento. Porque, amada iglesia, si vos ves el contexto de cómo dice acá, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, le estaban cantando al rey. Pero qué problema cuando nuestro corazón se empieza a enfermar por ese ego y por ese orgullo. Empezamos a tener una visión bastante nublada de nuestra percepción en la vida, ya sea con los demás. Fíjese algo que es interesante. Dice que en el corazón de Saúl se empezó a entronar un enojo y una envidia tal que dice que tomando una lanza, dice que lo quiso ¿qué? Herir. Ahora, ¿te das cuenta de lo que es un corazón sano? ¿Viste que David qué dice? ¿Dice que agarró la onda, la sacó y le pegó en la cabeza? No. Ahí tenés un corazón de Dios. ¿Sabés lo que hizo David? No tuvo reacción alguna. Qué gran enseñanza esta. No tuvo ninguna reacción. Tenía un corazón bien sano hacia el rey. ¿Él podía haber tenido una reacción? Claro que sí. ¿Cuántos reaccionan acá? Yo sé que vos no reaccionás. Pero ¿cuántos tienen muchas veces reacciones? Y el Señor está ahí, ¿no? Trabajando en nuestro dominio propio. No, pero no reacciones así. Y ahora vamos a ver dentro de poquito por qué pasan situaciones, por qué reaccionamos muchas veces. Pero fíjate, este joven me sorprende. Este joven no tuvo ningún indicio de reaccionar. Lo habrá mirado con mucha ternura y le siguió tocando el arpa, hasta que los demonios salieron de él. La envidia y el desprecio hacia David
nos muestran, un claro ejemplo del orgullo de Saúl había nublado su juicio y desviado su corazón. Fíjate algo que te quiero compartir. Teniendo la oportunidad del rey Saúl, más allá de que Dios en su desobediencia quitó su reinado y él vio que había un David que se estaba levantando, en vez de sembrar en ese joven y dar la oportunidad, dice que lo quiso borrar del mapa. Y acá hay una enseñanza muy tremenda. Yo me acuerdo, te quiero compartir algo que compartía mi papá cuando yo ingresé a las ollas y sartenes en la gastronomía, en el oficio. Él me decía: hijo, lo más importante que puede tener la grandeza de un cocinero y de un chef es poder cautivar con tus platos el paladar del comensal. Y yo decía: claro que sí, pero no es todo. Lo mejor que te puede pasar en la vida, siendo un cocinero o un chef, es que vos te puedas justamente todo lo que vos hiciste en tu larga carrera, transmitírselo a otra persona. Y yo te hago una pregunta, iglesia: ¿no es eso el discipulado en el Señor? ¿No es lo que Cristo en nosotros, poder compartirlo con los demás? Cuidar a esa persona de alguna manera. Y de alguna manera pasó a nivel laboral en mi vida. Yo fui trascendiendo en mi carrera gastronómica y hoy en día estoy como un asesor, como un consultor, y me encanta poder enseñar la gastronomía a aquellos lugares que lo necesiten y me lo soliciten, obviamente, por cuestiones laborales. Pero de la misma manera veo que este rey tuvo la oportunidad de decir: voy a desarrollar en David el talento, el don de Dios. Y acá hay algo muy fuerte que como iglesia tenemos que aprender. Porque, queridos, nosotros no tenemos un lugar determinado acá en nuestra casa. Hola. ¿Sabes qué bueno que sería que no seamos hermanos corchos? Es un término gastronómico, perdón. ¿Conocés los hermanos corchos? ¿Viste cuando vos tapás una botella y querés que no salga el vino? ¿Qué haces? Le pones el corcho. ¿Entendiste o te lo explico? Qué hermoso, hermano. Qué hermoso. Mentores amados, tenemos un gran desafío. Tenemos el desafío de levantar una generación que adora al Señor. Que podamos levantar antes de fin de año muchos mentores. Y te digo una cosa: que sean mejores que los que estamos. Amén. Eso es el ego. Buen día. Ese es el orgullo. Amén, mejor que nosotros. Ay, viste, la pastora lo puso a predicar. Hoy ahora está en alabanza, antes estaba ahí sentado. ¿Y vos qué estabas haciendo? ¿Estabas mirando como Dios? ¿No te pusiste a pensar que esa persona quizás está buscando a Dios? Se está enamorando más cada día de Jesús. Y Jesús ve cómo está enamorado de esa persona y decide como David. ¿Viste lo que dice el Señor de David? ¿Qué era qué? Un joven que conforme a su corazón. ¿Qué tenía David de especial? Nada. ¿Pero sabes qué hacía David? Es fuertísimo. Hago una comparación del pueblo de Israel que dice que descendía a Jerusalén justamente al templo a presentar las ofrendas. Y en las montañas, en la soledad, donde nadie lo veía, donde no había una iglesia, donde lo podían ver, dice que esta persona adoraba con el arpa. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y empezaba a hacer salmos. Aún me conmueve más el corazón saber que este joven, teniendo el menosprecio de David, dice que adoraba igual. Adoraba en su corazón. En tiempos de persecución, en tiempos de prueba. Por eso puedo entender el Salmo 23 cuando dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y hay muchos salmos hermosos de esta persona. Saúl no logró mantener la humildad y la obediencia necesaria para ser un buen rey. ¿Qué diríamos del apóstol Pablo? En las cartas a los Corintios, Pablo hace una exhortación. En la primera carta a los Corintios, si no me equivoco, en el capítulo 5, hace una clara exhortación.
Porque los corintios era la iglesia top en ese momento. ¿Qué era la iglesia? Top. Había sanidades, había liberación, estaba la mejor alabanza, estaban los mejores dones, pero había un problema. Las personas estaban enorgulleciendo de lo que tenían. Tenían el ego muy inflado, como un globo, diciendo, yo soy de Apolo, ¿viste? Yo soy de César, yo soy de Pablo, el fundador. Y algunos más espirituales decían, yo soy de Cristo. Y Pablo tuvo que venir de alguna manera usando una palabra en griego antiguo, que es casi como una mofa. Cuando hablamos de una palabra mofa es una burla. Usando la palabra que se establece como vicio. ¿Y saber qué significado tiene? Me llamó poderosamente la atención. Mala calidad, defecto, daño físico en las cosas. Algo más inflamado de su estado saludable. Refiriéndose a los médicos que usaban para describir aquellos órganos del cuerpo que se enfermaban y se llenaban ¿de qué? De gases. El ego es eso. Es un globo inflado, pero que no tiene nada. Es puro ¿qué? Aire. Si vos te sentaras acá ahora conmigo a dialogar, vos no me decís, hermano Jorge, espera porque voy a sentir a ver cómo funciona mi corazón. Y vos estás. Magda, espera porque voy a ver cómo me funcionan los intestinos. Puede pasar, ¿no? Porque por ahí comemos una comidita que está ligerita y están los ruiditos. No. Pero vos no estás así. ¿Sí o no? ¿Estás así? No. ¿Sabes cuándo pasa eso, amada iglesia? Cuando tus órganos están resentidos. Porque están a punto de enfermarse. Entonces de adentro, nuestro sistema inmunológico, danger, peligro. Y ahí empiezas, ¿sabes que me estoy sintiendo mal de los riñones? Me estoy sintiendo mal de la panza. Tengo puntadas en el corazón. Tengo la presión alta. Déjame decirte algo, amada iglesia. El ego en el cuerpo de Cristo es un órgano enfermo. Y quiero rápidamente compartirte dos conceptos del ego. El ego justamente atrae la atención de sí mismo. ¿Qué dijimos recién? Nosotros notamos nuestros órganos enfermos cuando nos empiezan a doler. Así es el ego. Siempre una persona que tiene inflado el ego busca llamar poderosamente la atención en todas las áreas de la vida. ¿Estás acá? Déjame decirte otra cosa. El ego siempre también se duele. Es que el hermano no me saludó. Pasó por el lado mío, pero no me saludó. En esta iglesia, Claudio, no hay amor. No hay amor. Yo me parece que me voy a retirar de esta iglesia. Pero la hermana Juanita me exhortó en el nexo porque no vine. ¡Qué dolor que tengo! ¿Cómo me hirieron estos hermanos? Pobre de mí. No es así. Los sentimientos no se hieren. Los sentimientos son el reflejo del alma, amada iglesia. Quiero decirte algo. Lo que vos sentís como herida es tu ego herido. Es tu orgullo herido. Amén. ¿Qué podemos decir de Juan y de Jacob? Estos discípulos me llaman mucho la atención. Estos discípulos creo que se ganaron el Oscar. ¿Sí? Dice la palabra del Señor, y se le acercaron Jacob y Juan, los hijos de Zebedeo, diciéndole, maestro, queremos que hagas algo por nosotros, lo que te pidamos. En otro evangelio dice que mandaron a la mamá, hacenos la pata con el maestro. Y fíjense en lo que les dice. Jesús les dice, ¿qué queréis que haga por vosotros? Y ellos tuvieron la osadía de decirle, concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a la derecha y el otro a la izquierda. Esta gente se gana el Oscar. Esta gente se pasa. Se le pasó. O sea, Señor, sentanos en tu trono. O sea, nosotros la tenemos re clara. Estamos con vos, caminamos, nos gastamos la sandalia. Algún premio nos merecemos. Algún lugarcito nos merecemos en la obra. Así que bueno. ¿Y sabes qué? Puedo ver la expresión de Jesús. Creo que Jesús en ese momento los amó. Por no decir otro contexto humano. ¿Sí? Y los reunió. ¿Y qué les dice? Los gobernadores de este siglo se enseñorean de su poder. ¿Sobre qué? Sobre los más débiles. Mas no será así con nosotros. El que quiera ser grande en el reino, amada iglesia, tendrá que ser ¿qué?
Un servidor. ¿Qué tendrá que ser? Un servidor de todos. ¿Querés ser grande en el reino de Dios? Tenés que servir. Y tenemos el ejemplo de humildad mayor de la historia. Jesús lavando los pies de sus discípulos. La tarea más denigrante que había en la cultura judía. ¿Cómo cabe en la mente humana? Pensaba esta mañana, Señor, oraba y decía, un Dios todopoderoso, que vemos en el libro del Génesis que por su palabra fueron hechas las cosas. Un Dios que no merece adoración, ya que tiene la mejor adoración celestial. Ángeles, querubines, arcángeles, serafines, que están las 24 horas diciéndole, santo, 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 al que vive, al que reina por los siglos de los siglos. ¿Cómo todo eso Dios, se metió en un envase llamado hombre? ¿No es tremendo el amor de Jesús? ¿No es tremendo el amor de nuestro Dios? Jesús nos enseñó sobre la humildad en Mateo 23:12, diciendo, porque el que se enaltece, ¿será qué? Humillado. Y el que se humilla, ¿será qué? Enaltecido. Hermano, la humildad nos permite reconocer nuestra dependencia de Dios y nuestra necesidad ¿de qué? De su gracia. Nos libera de la necesidad de compararnos con otros y nos permite servir y amar genuinamente a los demás. La renovación del corazón nos lleva a dejar de lado el ego y adoptar una actitud de humildad y servicio hacia los demás. Jesús nos mostró el camino, amada iglesia, de la verdad, de la verdadera grandeza, a través de la humildad y el servicio desinteresado. Su ejemplo desafía nuestra comprensión convencional de poder y de autoridad. Mateo 16:24, y con esto estoy terminando. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, wow, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Sabe lo que le está diciendo la iglesia, Jesús a la iglesia en este tiempo? Iglesia, mi yugo es fácil de llevar, ligera es mi carga. ¿Y sabes cuál es la carga que tenemos que llevar todo hijo de Dios? La cruz. ¿Sabes por qué es ligera? Porque Él pagó lo más horrendo hace 2000 años en esa cruz. Tus pecados, los míos y de toda la humanidad fueron en esa cruz, simplemente por amor. Hoy el Señor nos está llamando la atención sobre si este enemigo silencioso muchas veces aflorece en tu corazón. Créeme, y déjame decirte con mucho dolor en el corazón, así Dios no puede usar una iglesia que se enorgullece, que se enaltece, que tiene el ego muy inflado. Pero cuando el Señor ve una iglesia que se humilla, que es humilde de corazón, prepárate. No hay infierno que pueda tener una iglesia como tal. No hay infierno ni demonio que te pueda detener al propósito, a la asignación que Dios te dio. Y hermano, es el tiempo. Es el tiempo. No es ayer. No vivamos de las glorias del pasado. Creo que lo compartí en un mensaje anterior. Vivamos el presente hoy. Hay tanta necesidad. Y la gente necesita escuchar el mensaje de la cruz. Pero hay una consigna. Tenés que negarte a vos mismos. ¿Querés ser usado en el reino de Dios? Negate. Negate. No te enorgullezcas de cómo Dios te va a usar. Que no se enaltezca tu ego de cómo Dios lo va a hacer en tu vida. Humillate delante de Dios Todopoderoso. Negándote a vos mismo. Negarse. Qué difícil que es. Pero Dios nos está pidiendo eso en este tiempo. Queremos ver los moveres del Espíritu Santo acá en la congregación. Queremos ver un fuerte fluir de esta congregación hacia la comunidad de San Telmo. Prepárate. Pero para eso el Señor, ¿sabes qué está pidiendo en esta mañana? Humillación, rendición del corazón, santidad. Parece que esas palabras son aguachentas en el día de hoy, en muchos lugares que se predica el Evangelio. No será así en esta casa. No será así en esta casa. Nosotros tenemos un celo por la presencia de Dios. Amamos la presencia de Jesús. Y estamos acá para impartir luz en una sociedad que está ¿en qué? En tinieblas. Todos los días en Roma se levantaba la cruz. Y cuando se levantaba la cruz, déjame decirte, la gente y el pueblo sabía que alguien en el Calvario, en el monte Calvario, iba a ser crucificado. Siempre me acuerdo de una clase que dio
el pastor Ortiz, que ya está en la presencia del Señor. Y él a un grupo de alumnos nos dijo lo siguiente: armen con 2 palitos una cruz y pongan en la mesita de luz. Y cuando apaguen la luz, antes de acostarse a dormir, fíjense en si están realmente crucificados, como dijo el apóstol Pablo, crucificados juntamente con él. ¿Estamos de esa manera? Porque de esa manera Dios está dispuesto a usar una iglesia que se humilla, que ama la presencia de Jesús. Y hermano, cuando vos sos humilde delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, en su tiempo Dios te va a levantar. No es en tu tiempo. ¿Sabes qué me gusta mucho? En Corintios Pablo dice, habla de un aguijón. Y con esto sí quiero terminar. Habla del aguijón en la carne, que varias veces, 3 veces, dice el apóstol, que le fue impuesto ese aguijón doloroso. Pablo, una persona totalmente preparada. Tenemos todo el casi Nuevo Testamento escrito por sus cartas, que nos desafían, que nos motivan, que nos exhortan a ser cada día mejores para el Señor, a hacer su obra con excelencia. Esta persona tenía revelaciones. De vez en cuando era tomada por el Señor en el Espíritu y Dios le revelaba cosas en el cielo. Pero esta persona dice, tengo un aguijón que me es tan pesado en mi cuerpo, que me es tan pesado en mi vida. Y podemos dar algunas comparaciones de estudiosos que dicen que él era una persona que se le llenaba, como estamos hablando hoy, el orgullo muy fuerte. Otros pensaban que Pablo tenía una enfermedad. Pero para el Señor te hago una pregunta. ¿Será algo fácil sacar ese aguijón? Claro que sí, porque Él es Dios Todopoderoso. Él es soberano. Pero le fue previsto poner ese aguijón en el apóstol, ¿para qué? ¿Qué le dijo el Señor? Bástate. ¿Por qué pasa? ¿Qué pasa en esa gracia? El poder del Señor se manifiesta ¿en qué? En tu debilidad. Mi poder, Pablo, en tu debilidad se va a manifestar. Quizás vos en esta mañana vas a pensar que dice, Señor, reconozco que en determinados momentos el ego se me infló demasiado. No fue un globito, fue una piña que se infló. Mi orgullo se enalteció por algo que hice para vos y te robó el honor y la gloria a ti. Iglesia, es tiempo de humillarnos. Iglesia, es tiempo de buscar la perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas. Yo no sé cómo es tu postura de humillación. Sabes que yo conozco una sola. Es esta. De rodillas. Quiero que cierres tus ojos. Quizás en esta mañana hay un aguijón que te ha sido impuesto y le estás pidiendo, Señor, quizás estas situaciones que muchas veces me hacen enaltecerme y no me doy cuenta. Quita de mi corazón, Señor, situaciones que muchas veces enaltecen mi vida y te roban la gloria a vos. Porque lo único que hacen es exaltar mi humanidad. Y el Señor, querida iglesia, lo puede hacer, pero no lo va a hacer. Él va a aprovechar esa situación. Y si vos no vinís a la presencia de Jesús a humillarte, Dios va a venir a vos a humillar tu corazón. Y va a tomar esa situación personal para tratar con tu vida. Señor, yo te doy gloria y alabanza en esta mañana, porque sé que nos has hablado de rendir nuestro corazón y hacernos humildes delante de ti, Señor. Y yo quiero pedirte, Espíritu Santo de Dios, que ahora ministres cada vida, que ministres cada corazón. Y si alguien hoy fue tocado, impartido por tu palabra, yo pido, Señor, que empieces a hacer una obra extraordinaria, que le comiences a mostrar situaciones en su vida donde el orgullo no pudo ser detenido. Hermano, cuando muchas veces se enaltece el corazón a tal grado, herimos personas. No miramos la gravedad
del orgullo y del ego en nuestra vida. Y el Señor quiere manifestar su gloria en esta mañana. Quiero invitarte a que te pongas en pie. Y mientras lo haces con reverencia, pongas la mano en tu corazón. Y quiero que tomes unos minutos porque sos vos y Dios. Sos vos y Dios. Dios te está mostrando algo en esta mañana. Quizás te está mostrando momentos que por el orgullo y la altivez dañaste a tus seres queridos. En tu matrimonio, en los tratos cotidianos con tu cónyuge, en el trato cotidiano con tus hijos. Se enalteció tu corazón para tener razón y no cediste ante una charla con tu cónyuge, con tus hijos. Déjame decir que el orgullo muchas veces deja secuelas, deja heridas en el corazón. Es tiempo de venir a Jesús. Es tiempo de venir a su presencia. Y cuando venimos a su presencia y nos humillamos, las misericordias de Él se renuevan cada día sobre nosotros, sus escogidos. Espíritu Santo de Dios, ven ahora y ministra a tu pueblo. Ven, 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 ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Yo quiero invitarte a que renuncies si percibís que en este tiempo no podés dominar ese orgullo, no podés dominar ese ego en tu interior. Ponelo en los pies de la cruz. El mejor ejemplo de humildad lo tenemos en nuestro Salvador y nuestro Redentor. Él es el mejor ejemplo. Tomó forma de siervo, dice la palabra. Se despojó de su trono de gloria para cumplir un plan en nuestros corazones. Señor, te adoramos en la hermosura de tu majestad. Ministra a tu pueblo, Espíritu Santo, ahora. Ministra a tu pueblo, Espíritu Santo, ahora. Eres precioso, Jesús. Eres precioso, Señor. Mueve tu mano de poder aquí, Señor. Estamos tan desesperados por tu presencia. Estamos tan desesperados por tu presencia. Aleluya, aleluya. Santo eres, Señor. Santo eres. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre. No te distraigas, sos vos y el Señor. Sos vos y el Espíritu Santo. Él te quiere escuchar. Sí, Señor. Sí, Jesús. Sí, Señor.